16. Es un día, estos días han sido días tristes para la patria porque está consumada la traición a la patria. Es inverosímil cómo los congresos locales compitieron entre sí a ver quién era más abyecto, quién podía aprobar una reforma tan importante en menos minutos. Se compitieron entre sí y lo único que demuestra este ejercicio inédito de cinismo realizado por canallas es que no hay independencia de los congresos locales, que están subordinados por entero a los virreyes que actúan desde el gobierno del Estado, y que no hubo ningún ejercicio de análisis, de reflexión. Algunos congresos se mofan de que en 7 minutos, en 10 minutos, en 20 minutos aprobaron la reforma constitucional. Es verdaderamente un ejercicio cínico de traidores a la patria. Nosotros vamos a continuar luchando desde la trinchera que tengamos, porque hoy el problema va a ser cómo van a operar esta reforma depredadora, esta reforma privatizadora en los ejidos, en las comunidades, cómo una vez que tengan la licencia para perforar, para explorar, para aprovechar los recursos petrolíficos, cómo van a convencer a las comunidades indígenas, a los ejidos, a los pueblos. Creo firmemente que los priistas, los panistas, los del Verde y los del Panal, en su precipitación y descaro, han actuado contra la patria, han actuado en actos de traición a la patria. Nosotros seguiremos denunciándolo y también denunciando que es ofensiva la campaña que se está desarrollando, una campaña mentirosa. La reforma energética promovida por el PRI resultó más panista que la presentada por Calderón en abril del 2008. Hace 5 años, recuerden ustedes, presentó el PAN una reforma energética distribuida en 5 iniciativas de ley. Cabe la pena recordarlas por la desmemoria y el olvido, que parecen ser el principal aliado de este último atraco a la Constitución. En aquel tiempo se promovieron la ley orgánica de Pemex, la iniciativa de decreto por el que se reformaba la ley orgánica de Petróleos Mexicanos, la ley de Comisión Reguladora de Energía, ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo petrolero y la ley de la Comisión del Petróleo. En su momento este paquete fue conocido como la reforma del Tesorito, porque la propaganda oficial de entonces hablaba de un tesoro de los mexicanos escondido en el fondo del mar, que la reforma sacaría a flote. ¿Qué hay de común y de diferente entre la reforma energética de Calderón y la del rey Peña, de Henry I? Ambas parten del mismo diagnóstico. El país ya no tiene reservas de hidrocarburos y solamente durará 9 años. Pemex no tiene, decían, ni el capital ni la tecnología suficiente
para perforar en aguas profundas. Pemex está en obsolescencia tecnológica, en la inviabilidad financiera y en la corrupción sindical y política. Ambas comparten también la misma campaña mediática, mentirosa y manipuladora, bajo la cual se busca convencer de las presuntas bondades de la reforma, enfatizando que no es privatizadora y que será la plataforma para detonar crecimiento económico, empleo y combate a la pobreza en el país. Hoy se agrega una especie de música para los oídos de la población, anunciando que habrá luz y gas baratos, así como la gasolina. Sin embargo, a la luz de lo que se aprobó la semana pasada, las diferencias resultan más importantes que las coincidencias. La reforma de Calderón no incluía reformas a un solo artículo de la Constitución. La actual, en cambio, incluyó desde el inicio 3, 25 y 27 y 28 constitucional. La reforma de Calderón seguía considerando estratégica la explotación del petróleo, es decir, reservada a Pemex, en tanto que abría el resto del proceso a inversionistas privados mediante la figura de permisos, transporte, distribución, comercialización y petroquímica en general, mediante este tipo de acciones, mientras que la reforma de Peña abre la totalidad del proceso petrolero. La reforma de Calderón solo contemplaba la figura de contratos incentivados, que se deberían cubrir de manera monetarizada en efectivo. Prohibía expresamente pagar en especie o con productos. La reforma de hoy, en cambio, contempla compartir utilidad, pero también el pago en especie y las famosas licencias petroleras que le permitirán a las empresas privadas contabilizar las reservas como parte de sus activos, es decir, de su propiedad. Calderón permitía también la modalidad de propiedad social y propiedad privada en la explotación de aguas profundas. Hoy, en cambio, solo se habla de inversionistas privados. De igual manera, Calderón solo abría la explotación en aguas profundas, reservando a Pemex la explotación en aguas someras y tierras firmes, mientras que hoy es todo tierra firme, aguas someras y aguas profundas. Por último, Calderón no contemplaba a la Comisión Federal de Electricidad, mientras que hoy es la totalidad del sector energético, agregándose a la definición constitucional de empresa pública el adjetivo de empresa pública productiva, sin definir a cuál de los dos tipos dominantes de productividad se refiere, la productividad en sentido público o la productividad en sentido privado. ¿Qué pasó con la reforma de Calderón? El PRI y el PRD la pararon en su momento, permitiendo el PRI solo una reformita como es la creación de este consejo de Pemex y los consejos incentivados, que como se sabe no han funcionado como se esperaba. Esto nos muestra que los priistas de ahora, los neopriistas, salieron más privatizadores que el propio PAN. El PRI traicionó sus orígenes, el PRI y los priistas traicionaron su vocación. El PRI está a la derecha de la derecha. Con esta reforma, el PAN, perdiendo la presidencia, ganó con una reforma que le da mucho más de lo que pedía hace 5 años, mientras que el PRI, ganando la presidencia, pierde con esta reforma privatizadora a ultranza. Es una orgía privatizadora del petróleo, de la que el PRI y PAN deberán rendir cuentas en los próximos días. Nosotros no vamos a ceder, no nos vamos a doblegar, no nos vamos a cansar, no nos van a callar. Vamos a seguir insistiendo todos los días de lo que resta de nuestras vidas en lo inadecuado, lo canalla, lo depredador y la traición a la patria que representa la privatización del petróleo. Vamos a denunciar a todos los legisladores que hicieron posible esta
real privatización del recurso más importante del país. Eso es lo que quería comentarles. También estuvieron aquí los compañeros y los jóvenes del grupo ciudadano denominado Posmesalto, que están demandando que se retroceda en la tarifa del metro impuesta como una demanda social. Ha venido a pedir ayuda a los diputados y nosotros estamos muy solidarios con las demandas ciudadanas. Si tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes. ¿Cómo van a llevar a cabo, cómo van a denunciar a los legisladores que la aprobaron? ¿Con campañas, carteles? Nosotros estamos en este momento yendo a los estados, a los municipios. Esta época obviamente no es fácil, porque la gente se involucra más en la fiesta navideña, en la fiesta de regocijo familiar, y no es fácil para nadie. Yo estuve el fin de semana en Aguascalientes, en algunos pueblos, denunciando el atraco que ha sufrido la nación. Estos días son difíciles, lo hemos conversado con algunos diputados de Movimiento Ciudadano y vamos a seguir insistiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acudiendo a las plazas públicas, acudiendo a los medios de comunicación donde se nos permita el acceso para denunciar, acudiendo a los estados petroleros, hablando con la gente para hacerles ver la gravedad de los actos legislativos aprobados por el PRI, PAN, PANAL y Verde. Lo vamos a hacer todos los días. Estos días quizás del 24 y del día último, la gente no tenga ánimo para poder escuchar nuestras demandas, pero no puede un país como el nuestro quedarse adormecido por la televisión y por espectáculos mediocres. Nosotros creemos que es muy grave lo que está pasando y que con la campaña ofensiva y mentirosa que se está desatando desde el gobierno y con la televisión y con estos espectáculos mediocres, adormecen a la población, la manipulan y la cercenan de su posibilidad combativa y reflexiva sobre lo que está pasando en el país. Pero vamos a luchar contra todo eso. También en los próximos días estaré concluyendo. Estos días lo he decidido dedicarlos a la conclusión del último libro que estoy terminando, que es La larga travesía, donde completo toda la experiencia de la campaña 2006-2012, de todos los pormenores de cómo se dio y sobre todo el ideario político de un movimiento vivo, de un movimiento que me parece el más sorprendente de este siglo, el que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Espero concluirlo a finales de este año, me voy a dedicar a eso, sin descuidar esta parte de denuncia que no nos cansaremos de estar haciéndolo en plazas, en barrios, en medios y en todos los lugares donde podamos. Pues, preguntarle si entonces la conclusión al hacer este balance, este análisis comparativo con la propuesta que ponía Calderón, es que nos hubiera ido mejor como país de haber aprobado la reforma que proponía Calderón. Le pregunto si esa es la conclusión que la conclusión es que con unos y con otros nos fue mal, pero lo que a mí me preocupa y me extraña es que el PRI le ganó al PAN en su posición de derecha, en su posición de traición a los principios